lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:20, más adelante Jorge Peñafiel, luego Daniel Iboscus. Antes, seguimos abordando la carrera presidencial. Andrea, ¿quién es nuestro invitado? Así es, Víctor Arauz. Él es ex general de la Policía Nacional del Ecuador, es originario de Guayaquil con una carrera destacada, pero también marcada por controversias. Fue el primer general guayaquileño en comandar la zona 8, una de las más violentas del país, y lideró la DINASED, unidad clave en la investigación de muertes violentas y desapariciones. Muy buenos días, general. Muchísimas gracias por estar en la primera hora. Gracias a ustedes por la invitación, Fabricio. Buenos días, Andrea, a sus órdenes. Gracias, general. A ver, corrígame si estoy equivocado, pero el eje de su propuesta de gobierno es la pena de muerte. El eje principal para recuperar la seguridad es liberar al Ecuador de los tratados internacionales y que se pueda aplicar la pena de muerte en los delitos de sicariato y violación. Pero ¿por qué esa medida? ¿Por qué no pensar primero en reformular el sistema, tener una justicia adecuada, tener un Estado que esté presente, hablar de prevención, tener un sistema de rehabilitación social que no sea las mazmorras que tenemos al día de hoy y hablar de cadena perpetua, general? Usted lo acaba de decir. Lo que pasa es que el tema de la inseguridad, Fabricio, con el tema de la corrupción, son dos grandes cánceres, dos grandes tumores, y el cáncer no se cura con paracetamol, Fabricio. Eso va a tomar demasiado tiempo, y yo voy de las medidas, en este caso directas, extremas, que permitan un cambio inmediato para recuperar la seguridad del país. Rehabilitación social, completamente de acuerdo, Fabricio. Tenemos un sistema de rehabilitación, lo digo, las cárceles son las universidades del delito, Fabricio. Eso está parte del plan de seguridad. El control de los centros penitenciarios es parte del plan de seguridad, pero de la mano, porque eso va a tomar más tiempo. Ahí permítame aclararle cómo se darían las cosas. El sistema de rehabilitación es inmediato, el control de las cárceles es inmediato. La aplicación de la pena de muerte tomará tiempo, porque como digo, habrá que plantearlo a nivel de la región, ir ante los organismos internacionales. Se necesitaría una asamblea constituyente. Se necesitaría una asamblea constituyente y eso va a tomar tiempo. Pero, para poner en orden cómo se darían las cosas, me siento en Carondelet, declaro en emergencia el sistema carcelario, tomo el control de las cárceles, hago una reubicación de los presos, ¿sí? Tengo claro cuáles son los presos que han tenido sentencia, que no están en sentencia, porque también hay mucha gente que está presa casi que de manera inocente. ¿Cómo sería esa reubicación? Porque ya se ha hecho, digamos, reubicación con otros criterios, ¿verdad? No ¿Cuál se sería ha hecho. el No se ha hecho. Para empezar, no puede ser una persona que está preso por juicio de alimentos, Fabricio, Andrea, estar compartiendo la celda con un violador, con un asesino, con un narcotraficante. Sí, y hay mucha gente, como digo, que tiene procesos pendientes, que porque no tiene dinero, haciendo eco al comentario de Fabricio, una justicia corrupta, que no les atiende porque no tienen el billete, no tienen el dinero para que atiendan sus procesos. Todo eso hay que reformar, Fabricio. ¿Cómo hacerlo con un hacinamiento en las cárceles? Para no irnos a otro tema. ¿Cómo hacerlo con un hacinamiento en las cárceles, esta reubicación? Bueno, ese hacinamiento en este momento hay que enfrentarlo de la mejor manera porque no hay forma. Creo que hay alrededor de un 30-35% de hacinamiento en las cárceles. Por eso es la construcción de 3 grandes cárceles para reubicarlos de acuerdo a los delitos y que no haya asesinamiento y que no permita justamente esa convivencia inadecuada por parte de los presos y que siga generándose desde las cárceles toda la violencia que se da en el país. Bien. General, a ver, usted plantea la pena de muerte. Sí, señor. ¿Cómo se lo haría? Es decir, en Estados Unidos, en algunos estados en donde se mantiene la pena de muerte, hay, digamos, la inyección letal, no sé si todavía la silla eléctrica, para mencionar cosas que ocurren y ocurren en la realidad, no solamente lo hemos visto en las películas, ocurre en la realidad. En el Ecuador, ¿cómo sería? Fabricio, hay que tomar ejemplo de otros países. Yo soy una persona que plantea soluciones casi inmediatas. Me he encontrado a cada solución 2-3 problemas, indiscutiblemente respetando los criterios, Fabricio. Hay que ver no solamente el ejemplo de Estados Unidos, porque alguien me dijo, en Estados Unidos hay pena de muerte y no ha reducido la inseguridad, y la delincuencia. Y la criminalidad. Estados Unidos es el primer combatiente del narcotráfico y es el segundo consumidor en el mundo. Sí, pero tenemos otros ejemplos. Tenemos Singapur, tenemos China, en donde existe la pena de muerte y la delincuencia ha bajado considerablemente y se respeta la vida de los ciudadanos. Pero creo que el ejemplo incluso del régimen democrático de China no se puede comparar con Occidente, ¿no? Fabricio, pero a ver, Fabricio, discúlpeme.
Sí, yo me enfrenté solo contra el mundo, Fabricio. Y si hay que enfrentar al Ecuador solo contra el mundo y cambiarlo, vamos a hacer. Estoy planteando soluciones, Fabricio. Créalo que algo que en realidad sí me causa un poco de hilaridad es que a la propuesta que uno pone sobre la mesa, siempre va a haber contradicciones, siempre va a haber criterios opuestos, pero hay que dar el primer paso. Es que a mí, por ejemplo, general, con todo respeto le digo, o sea, y yo esto lo he comentado. Dígalo. Francesco Tabaqui ha hablado de cadena perpetua, usted ha hablado de pena de muerte, pero... Y lo he comentado públicamente y se lo digo a usted que está presente acá. Así es. He sentido que, a ver, se van a un extremo con el cual en lo personal no estoy de acuerdo y es mi opinión, pero no se habla de, digamos, generar una serie de medidas que permitan al Estado recuperar justamente el accionar en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de rehabilitación social, antes de hablar de estos extremos. Todo va de la mano, Fabricio, todo va de la mano, por Dios. Con todo respeto, Fabricio. Su opinión es muy valedera, muy válida. Al final es la mía, usted tiene la suya. Muy válida. Y es legítimo que discrepemos. Pero de eso se trata, pues, Fabricio. Si no, absolutamente legítimo. Si no nos viviéramos en el país que vivimos. Pero con todo respeto, Fabricio, su opinión es muy importante. Su experiencia periodística, y yo no le voy a enseñar a usted a hacer periodismo, ¿sí? Y a mí nadie me va a enseñar a ser policía. Yo he vivido en la calle, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé ¿Cómo se aplicaría la pena de muerte? ¿A dónde hay que ir? ¿Cómo se aplica? Vamos por partes. No es que se trata de que Víctor Arauz va a salir a matar, ni mucho menos. La pena de muerte es un proceso legal. Sí, el rato que a ver, le voy a poner un ejemplo fuerte, Fabricio, fuerte. Y esto lo hablo con experiencia. Hay casos en donde estamos seguros que alguien cometió un delito, hablemos de un asesinato. Pero si no hay el nexo causal, Fabricio, no se puede juzgar a una persona. En casos de violación, Fabricio, muestras genéticas, la evidente agresión física y sexual, la única forma de determinar si hubo o no es con una muestra genética. Si eso se comprueba y un juez honesto... Digamos que está todo comprobado. Todo comprobado, ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo se aplica? Se aplica la pena de muerte. ¿Cómo propone usted? Ya, tendremos que, y va a ser noticia mundial, pues, ¿no? Primera vez que se aplique la pena de muerte en el Ecuador. Tendremos que recurrir a la forma como lo vamos a aplicar. Y usted lo acaba de decir, mundialmente, ¿cómo se hace? Sí, inyección letal, que creo que es la menos traumática, por no decir, Fabricio, ¿sí? La menos traumática, inyección letal. Estamos hablando, en otros países se aplica la silla eléctrica, en otros países se aplica otro tipo. Pero en su propuesta usted plantea la inyección letal. O sea, aquí se diseñaría el corredor de la muerte que existe en algunos estados de Estados Unidos. Póngale el nombre que usted quiera, Fabricio, pero el 95% de las personas con las que yo he conversado están de acuerdo con que se aplique la pena de muerte, porque aquí ha llorado por una mujer que a su hija le han violado, Fabricio. Aquí ha llorado un padre que a su hijo le han violado. Entonces yo sí puedo decir, el que no lo ha vivido no lo ha sentido. Y sé que es un tema controversial. Y me encanta que haya la controversia, Fabricio. Me encanta. Porque al contrario, y esto con todo respeto, Fabricio, sí, hablar de muertos cuando el muerto no es de uno es muy fácil, Fabricio, con todo respeto. Hablar de secuestrados cuando el secuestrado no es de uno, eso es muy fácil, Fabricio. Porque he estado en la calle. Y hay que ser solidario con la gente que lo ha vivido y lo ha pasado. Y yo sé el trauma que han vivido. Y esas secuelas son irreversibles. General, yo reitero nuevamente la pregunta de Fabricio respecto de por qué no pensar primero en fortalecer o en consolidar otras áreas. Ahora mismo, por ejemplo, cuando hay, digamos, una redada, hay aprehensiones, a veces ni el parte está bien hecho, es lo que nos han dicho incluso el sistema de justicia. Sí. No solo eso, sino que cuando van a, digamos, a una audiencia y tienen las pruebas, entre comillas, sale libre a quien se lo ha tildado como el narcotraficante, el líder de tal o cual banda. ¿Cómo hacerlo entonces con una pena de muerte? ¿Por qué no consolidar o proponer primero fortalecer esa área de justicia? La delincuencia común, Andrea, el que le arrancha su cartera porque no tiene trabajo, el que le rompe el vidrio del carro porque no tiene que comer, a ese hay como tratarle con una acción social, Fabri. Pero el que mata, el que viola, el que secuestra, son personas que no tienen retorno. Y a esas personas está dirigida la aplicación de la pena de muerte. Paralelamente, se va a plantear un sistema de rehabilitación social para los presos. Tendrán que trabajar, tendrán que estudiar, vamos a eliminar esa bendita ley de la reducción de pena, y por cada hora de trabajo se reducirá en este caso la condena, y saldrán con un título y saldrán rehabilitados para que puedan reinsertarse y no con el estigma de ex convictos. Todo eso está dentro del plan. Pero hay cosas inmediatas. O sea, hay que poner la casa en orden. Es como que usted llega y ve su casa patas arriba, disculpe la pregunta. Tiene que empezar por lo más
más urgente, que es lo que tiene que hacer. Si está dañada la tubería es lo primero que tiene que arreglar. En este caso, la sociedad está tan descompuesta por el virus de la delincuencia, por el virus del narcotráfico, hay que tomar las medidas inmediatas, porque encerrarse nos puede terminar matando. Sobre la rehabilitación social o sobre el sistema penitenciario, ¿usted reformaría o reestructuraría lo que ahora mismo hace el SNAI, que para todos los gobiernos, los últimos gobiernos, Sí, una no vergüenza. ha tenido financiamiento, no ha tenido capacidad? No, incluso? más que financiamiento ha sido una vergüenza, pues, y el tema de los agentes penitenciarios, que es otro tema sumamente delicado, ahí vamos a tener asesoría técnica internacional. Yo no descarto la posibilidad de privatizar en este caso el control de los centros penitenciarios. Hay otros países donde el control y el manejo de los centros penitenciarios son un éxito, porque obviamente los agentes de seguridad penitenciaria no tienen la preparación necesaria. Todo eso está previsto, Andrea, pero por algo se empieza. ¿Y el fin cuál es? ¿Sí? Librar al país de asesinos, librar al país de violadores de niños. ¿Qué se merece, Andrea? Un miserable que viola a un niño. Fabricio, los 3, 4, 5 penas de muerte bien aplicadas, se acaba de violaciones. Algunos candidatos a la Asamblea han planteado la necesidad de reformar el Código Penal para incorporar como sanción, no la pena de muerte, pero por ejemplo para los violadores, la castración química. ¿Usted qué opina? Completamente de acuerdo. Completamente ¿Está de acuerdo con la castración Pero química? completamente de acuerdo, Fabricio. Pues puede haber casos en los cuales no Todo- vayan a la pena de muerte, pero sí castración química. Todo es un proceso, Fabricio, no seamos extremistas y entiendan de que esto es un proceso y que en el camino se van a ir planteando alternativas, planteando otra serie como digo yo, de alternativas, pero lo que se busca es que quien comete ese tipo de delitos sufra en base a ley. Por ejemplo, para los sufra en base al sufrimiento. Para los femicidas sería pena de muerte. Fabricio, dependiendo de la forma como se da, pues si es asesinato, Fabricio, también la pena de muerte. Pregunta puntual a propósito Sí, del mensaje Fabricio. que recibo acá. Sí, Fabricio, sí. Lo del señor Cáceres, sentenciado por haber asesinado a María Belén Bernal. Pero por Si estuviese vigente esta pena norma, de muerte, pena de muerte. pena de muerte, Fabricio, a los femicidas. Podemos abrir un paraguas inmenso de quienes se merecen pena de muerte. La muerte de María Belén Bernal fue algo, pero que no tiene nombre. La forma como se lo hizo, y más allá de haberla matado, todo el entorno que se dio, ocultar su cuerpo. O sea, Fabricio, pena de muerte Se definitivamente. habla mucho de bala, de dar bala a los delincuentes, del tema de Fuerzas Armadas, pero ¿cómo o cuál es la propuesta respecto de reconstruir el tejido social? Porque sabemos que, digamos, esto tiene una problemática mucho más profunda. De acuerdo. ¿Cuál es su propuesta respecto a aquello? El tejido social, oportunidades de trabajo, definitivamente reactivar la economía para que haya muchas más oportunidades. ¿Pero cómo hacerlo? Para los ecuatorianos. A ver, el tema de... Un problema grave que tiene el Ecuador es la pobreza. Gente que vive en pobreza y en extrema pobreza. Sí, a mayor pobreza, mayor delincuencia, Andrea. Entonces, si a todas las personas quienes delinquen, entre comillas, porque la necesidad les obliga y hay un Estado que no les ha dado oportunidades, se les va a dar oportunidades de trabajo. Vamos a tener a través del MIES, a través de todos los organismos de acción social, para que todos los ecuatorianos que no tienen oportunidades se acerquen y digan, yo tengo tal título, tengo tal habilidad, necesito trabajar en esto, y se les va a atender absolutamente a todos. La obra pública es algo impresionante, Fabricio, cómo se puede generar plazas de empleo para la obra pública. Jóvenes entre 18 y 30 años tendrán oportunidades que nunca se les ha dado para reconstrucción y mantenimiento de la obra pública. ¿De qué adolecen los hospitales, Fabricio? Adolecen de falta de médicos. Tenemos cerca de 60.000 médicos que han sido separados de la función pública. ¿Y cómo podemos nuevamente contratarles? Acabando con la corrupción, Fabricio, de la venta de medicamentos. Voy a acabar con la corrupción. Fabricio, el problema es el dinero, ¿sí? Y tenemos cómo recuperarlo. Si tenemos plata y no permitimos que le roben a los ecuatorianos, alcanza para todo, Fabricio. Cerca del 25 o 30% más del presupuesto del Estado se va en corrupción. Usted ha estado dentro durante... ¿Cuántos años estuvo usted en la policía? 36. 36 años en la policía, entonces usted conoce a la interna, a la Policía Nacional. Yo le pregunto a usted, ¿qué hará en un eventual gobierno de Víctor Arauz para depurar a la fuerza? Eso es inmediato, Fabricio. ¿Pero cómo? Eso es inmediato, identificándolos es facilísimo, Fabricio. ¿Quién no sabe? ¿Identificándoles o están identificados? A ver, Fabricio. Sí, A ver. Ya. ¿Sí ve lo que cargo puesto? Yo soy chapa de honor, pues, y siempre lo mantendré. Yo soy un general de honor y conozco mi institución, Fabricio, pero no puedo desconocer que está contaminada. No puedo conocer que está contaminada. Y hay pruebas
de confianza, pruebas integrales de confianza. Hay dos cosas, Fabricio, que no se pueden ocultar, dice un refrán: la tos y la plata mala vida. Es facilito identificar a las personas que no usan. ¿Usted los tiene identificados a sus ex compañeros de la policía, algunos que pudieron haber estado metidos en casos de corrupción? Sí, por supuesto. ¿Usted estaba de acuerdo con la calificación de narcogenerales también que hacía en su momento el embajador de En Estados total Unidos? desacuerdo, porque aquí está pues alguien que se lo acusó de narcogeneral. No ha sido investigado. Ya hemos hablado varias veces de ese tema, Fabricio. Soy candidato a la presidencia de la República. 3 años he pedido que me respondan. No me respondió un embajador, no me respondió un expresidente corrupto. ¿Le renovaron la, No me la visa a respondió. Estados Unidos? No, no le he pedido, no la necesito. No le he pedido, no la necesito, porque yo espero ingresar a los Estados Unidos en el avión presidencial. Esa es mi visión, Fabricio. Y en su momento presentaré los documentos. Fabricio, yo no tengo ninguna alerta en la embajada americana. No tengo ninguna alerta en los Estados Unidos. Yo puedo obtener información. Y a mí me quitó la visa fue un funcionario corrupto del gobierno americano. Yo no tengo problemas con el gobierno americano. Y Fitzpatrick, Fabricio, míreme, está en los Estados Unidos siendo investigado por mis declaraciones, por mis denuncias. ¿Qué investigación han abierto a Michael Fitzpatrick? En la DEA. En la DEA la han abierto. Porque yo envié toda la información allá al Departamento de Estado y a la IDEA en base a las declaraciones que él dio. ¿Usted tiene la constancia de que le están investigando al ex embajador? Fabricio, he pedido para que de los Estados Unidos me den, y estoy esperando, Fabricio, que me inviten allá. No sé cuál va a ser el mecanismo que ellos vayan a hacer, una visa humanitaria, no sé, para yo ir personalmente a presentar mi Pero una denuncia. cosa es que usted haya pedido que lo investiguen y otra cosa es que esté siendo investigado. Mi pregunta es si usted tiene la certeza de que está siendo Tengo la investigado. certeza que está siendo investigado, Fabricio, y estoy pidiendo los documentos justamente para hacerlo público, después de casi 4 años de alguien que estigmatizó a la Policía Nacional. Si usted llegase a ser presidente de la República, ¿cómo va a ser su relación con la administración de Donald Trump? Extraordinaria, como siempre ha sido con el gobierno americano, Fabricio. Yo tengo 4 condecoraciones del gobierno americano. Mi relación con los Estados Unidos ha sido extraordinaria. Estoy abierto a la posibilidad de bases militares porque siempre el aporte del gobierno americano para la lucha contra el narcotráfico será importante. Mi problema no es con el gobierno americano. Mi problema es puntualmente con un pésimo representante del gobierno americano que estuvo amadrinado, no digo apadrinado, amadrinado por alguien, ¿sí? Por un poder corrupto que posiblemente tenía vínculos con el narcotráfico de un expresidente, su cuñado, amadrinado o apadrinado, como le quiera decir, por una fiscalía que no se pudo pronunciar y que no me dio respuesta. Pero usted acaba de mencionar al cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Que está sentenciado, y ¿no? usted tiene denuncias, o más bien, incluso en el caso Encuentro aparecen chats en donde usted también se sentó con Danilo Carrera y hasta habría sentado con Rubén Cherres para su Pero para si no su lo he ascenso. negado, no es para mi ascenso, ya están otra vez cambiando o malinterpretando las cosas como se dieron. Yo lo dije públicamente. Yo sabía que la señora Varela no me iba a ascender. Pedí autorización para hablar con el ministro. El ministro me dice, yo no puedo hacer nada porque lo está manejando la comandante con el presidente. Le digo, por favor, sácame una cita con el presidente. Yo no me voy a meter en eso, siendo el ministro. Quien te puede sacar la cita es Danilo Carrera. Yo no tengo cercanía con Danilo Carrera. Te van a llamar para que hables con Carrera. Me llama Rubén Cherres, si sabían quién es. Me sienta con Carrera. Pero ¿no le parecía raro en ese momento sentarse con dos personajes que realmente no fungían como, digamos, autoridades del gobierno? ¿Y en ese quién no entonces? sabía la relación que tenía Danilo Carrera con el presidente? Era su cuñado, pues, su hombre de confianza. Y mi interés era llegar al presidente para que el presidente esté pendiente de mi calificación. Y todo esto se aclaró, pues, Andrea, porque no es un tema que yo haya querido hablar para que me asciendan. Se demostró que mi salida de la policía, más que injusta, fue ilegal, y que mi ascenso se dio por intereses de una conspiración para sacarme de la policía porque yo era incómodo para ellos. Todo eso se demostró, Andrea. ¿Usted no sabía que Rubén Cherres estaba...? No lo sabía, no lo sabía. Le miro a los ojos, nunca lo supe. ¿Y cómo yo me voy a preocupar de que una persona que me va a tener que sacar un nexo para una cita con el presidente está involucrada en narcotráfico? Esto es como que mañana su jefe o el dueño de la radio le diga, Andrea, conversa con tal persona, usted va a dudar que su jefe le va a enviar a reunirse con una persona que tiene antecedentes. Si quiere decir que es una ligereza mía no haberlo averiguado, pero ¿cómo voy a dudar de un nexo que Claro, pero me lo usted siendo general, digamos, de la Policía Nacional también. Yo no manejaba el tema antinarcóticos, Andrea. Yo no manejaba el tema antinarcóticos. Yo era director de otras áreas. Yo fui director del ENAC, estuve en el área investigativa. ¿Nunca manejó el área antinarcóticos? Nunca manejé, nunca. Eso es un tema exclusivo para personas de entera confianza del comandante general y del ¿Existe ministro. la madrina o existía la madrina en la policía? No lo digo yo, Le pregunto. no lo digo yo. ¿Pero existía o no? Antes de que se difunda, ¿usted sabía?
Se decían muchas cosas, Fabricio. Pero se hablaba de la madrina de ese calificativo. A ver, se hablaba de una persona que desde determinado grado podría tener nexos, son cosas muy delicadas. Yo hasta este momento no puedo decir si legalmente hay un vínculo o no, pero hay un informe de un Frente Parlamentario Anticorrupción en su momento. Hay chats, hay cosas. La pregunta es, ¿por qué Fiscalía no investigó, Fabricio? ¿Se ha investigado algo referente al caso de la madrina? Hay una investigación en Guayaquil que se abrió por delincuencia organizada que está durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué Fiscalía no lo investigó, Fabricio? Y esto es importante. Míreme, Fabricio, ¿por qué Fiscalía archivó el caso León de Troya? Entonces, ¿dónde quedan las declaraciones del embajador Fitzpatrick? La fiscal públicamente dice, voy a pedir asistencia penal internacional. Bueno, archivaron, pero luego lo abrieron, ¿no? ¿En qué ¿Lo combinaron momento? con el caso Encuentro o no? Pero no se está investigando nada de narcotráfico, Fabricio. Porque según la Fiscalía lo que hicieron es el caso Encuentro unificarlo con el caso León de Troya. ¿O no fue así? No se está investigando nada de narcotráfico. Pues no fue así, solamente fue el anuncio del... Fue un show, Fabricio. Lo digo públicamente. No se investigó León de Troya. León de Troya no se ha investigado para nada, Fabricio, porque tienen que haberme llamado, pues entonces a mí a dar alguna declaración. Lo han llamado a Vargas, lo han llamado a Ponce, lo han llamado a Varela para que dé declaraciones. Y se está investigando un caso de narcotráfico, de delincuencia organizada, que ya se cerró, donde hay sentenciado, Fabricio. Nunca se investigó el caso más importante que pudo haber tenido la historia investigativa del narcotráfico. ¿Por qué, Fabricio? Esa respuesta algún día tendrán que darle al país. General, volviendo a sus propuestas de campaña y respecto de mantener, digamos, a las fuerzas públicas del orden público en las calles, ¿cómo hacerlo y evitar que ocurran excesos, evitar que haya desapariciones? Y en las desapariciones también le meto a David Romo e investigaciones que luego aparecen, digamos, con contextos un poco turbios. No sé por qué viene al caso aquí David Romo, pero le por respondo. Desapariciones y también por desapariciones y la investigación, digamos, que hubo de David Romo, que también fue, digamos, muy cuestionada de parte de la familia de David Romo. Han pasado 8 años y ahora sale a la luz el caso de David Romo. Insisto, si me está escuchando la señora Córdoba, un abrazo, mi solidaridad. Cualquier padre debe estar en las situaciones que está ella, y yo estaría hasta mucho más si no sé qué pasó conmigo. Pero fue una investigación que la manejó Fiscalía. Víctor Arauz reabrió esa investigación 2 años después de la desaparición, justamente con tratar de darle respuestas a la señora Romo. Y esa investigación la manejó Fiscalía, no Víctor Arauz. Entonces ahí no hay una desaparición forzosa como podría relacionarse con lo que pasó. Pero hubo cuestionamientos de la investigación que se hizo respecto de ese caso de David Romo. Sí, yo di la cara y la sigo dando. Yo hice una investigación técnica científica que presenté todas las evidencias a Fiscalía. Fiscalía sí lo determinó, continuó con la investigación y en un proceso ya en segunda instancia se determinó que hubo una falla procesal que fue utilizada por los abogados de los procesados, más no que tenga que ver la investigación propia del joven Romo, y por eso fue que hubo los cuestionamientos. ¿Cómo evitar que hayan excesos? Las reglas se hacen base a la norma, pues, Andrea. Y la norma dice que yo tengo que protegerle a usted, a Fabricio, a todos los que están aquí. Y si hay excesos, habrá que dar la cara y responder, pues, Fabricio, y no inventarme una telaraña para querer justificar inoperancia, ineptitud, falta de responsabilidad, falta de madurez, como pasó en el caso del niño de las Malvinas. ¿Usted cree en una asamblea constituyente? Pero por supuesto, Fabricio. Si usted llegase a la presidencia, ¿usted impulsaría una constituyente como lo hizo Rafael Correa en el 2007? 100%. La constitución del 2008 definitivamente no nos ha llevado a nada. Ha sido la única receta que ha tenido el país y hemos tenido más cuestionamientos que aciertos, Fabricio. Correcto, general. Gracias por el tiempo, por la gentileza. A ustedes. Y suerte en el último tramo. Ya era aquí la última semana de campaña. Muy gentil. Siempre estas entrevistas son enriquecedoras y son las que uno quisiera tener de un punto de vista neutral, controversial, porque uno no es dueño de la razón. Y siempre es importante responder. Gracias a usted por responder las preguntas que le hemos hecho el día de hoy, Andrea, quien le habla. El general Víctor Arauz, candidato presidencial por la lista 4 del movimiento PID, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.